que es, digamos, como centros de referencia bioinformática grandes hay dos. Hay uno en Estados Unidos que se llama NCBI, y otro acá en Europa, que es el EBI, el European Bioinformatics Institute. En este centro, digamos, se nuclea, digamos, lo que es la investigación bioinformática. Es uno de los tantos, ¿no? Pero, digamos, la idea es que todos los países de la Unión Europea, no la Unión Europea en sí, ponen plata para el proyecto, y en el proyecto se tienen distintos grupos de desarrollo para las distintas partes de la biología. Estudio de genomas, estructura de proteínas, y todas cosas que les voy a ir contando muy por arriba. Lamentablemente, después de un par de meses pasó todo esto. Digamos, yo puedo trabajar remotamente, pero, digamos, durante el tiempo que estuve trabajando en una base de datos, particularmente tratando de minar un poco de información sobre compuestos químicos y cómo actúan sobre la tuberculosis. Digamos, ese es el foco digamos, de mi tesis. Siempre desde una perspectiva más de una informática que de un biólogo, pero es un poquito, digamos, el camino que tomé. Pues lo que les quería decir es que, bueno, esta charla ahora estaba por empezar. Por un lado, siéntanse en libertad de en cualquier momento de escribir por el chat. Yo voy a estar atento, digamos, tengo los dos monitores como para ir chusmeando. El que quiera, cuando le surja alguna duda o alguna pregunta, le escribe y voy a encontrar el momento oportuno, o intentar encontrar el momento oportuno para... De última, yo voy, dale, de última voy mirando el chat y te digo ahí en algún momento si hay alguna pregunta o así que... Dale. Yo igual acá lo voy viendo, así que sientas y tampoco somos tantos. Si alguien quiere tomar el micrófono, no tengo... Voy a dejar momentos, no tengo problema. Después, la única salvedad que me veo en la obligación de hacer es un poco en el flyer, decía que yo soy investigador del IBI. No, yo vine a hacer una estadía corta. Yo lo digo nomás porque si me ve alguien de mi trabajo me mata, digamos, como que me estoy agrandando un poquito. Digamos, pero, digamos, durante la estadía corta trabajé acá y la verdad que era un muy buen grupo. Pero bueno, no llegué a estar el estatus de estar como investigador formal. De hecho, yo ahora estoy finalizando mi doctorado. Si todo va bien, lo voy a terminar este año. Los doctorados en general duran entre 5 y 6 años, dependiendo, porque están asociadas a una beca de doctorado. Cuando uno hace un doctorado, le pagan para investigar, o sea, tiene un sueldo sobre eso, es un trabajo full time. Y bueno, con esto esperemos que lo esté cerrando. Entonces, vamos a compartir, un segundo. ¿Todos ven la presentación? Ahí se está cargando. Sí, yo lo veo. Ahí lo pueden ir confirmando por el chat de última. Sí, lo ven. Genial, ya lo están viendo. Bueno, un poquito, COVID-19, cómo colaborar un poco desde la informática, el título de la charla. La idea es hablar primero, me veo en la necesidad de hablar un poquito de biología, digamos, como para entender un poco de qué va el tema. Después meternos un poquito de lo que es la genómica y los datos experimentales, algo muy breve, pero, digamos, para que se entiendan los datos y qué proyectos hay dando vueltas, para que se entiendan un poquito, digamos, los que son las medidas, digamos, que se pueden tomar contra el virus. Muy brevemente, qué se está haciendo en el mundo. Voy a tratar de mostrar rápidamente dos trabajos que a mí me parecieron interesantes, y qué se está haciendo en Argentina. Hago la salvedad porque qué se está haciendo en el mundo y qué se está haciendo en Argentina es una selección de lo que yo conozco o me pareció bueno mostrar para una charla corta. Probablemente se esté haciendo mucho más, seguro que se está haciendo mucho más, pero, digamos, esta es mi selección. Digamos, un poco de biología. Si ustedes prestan atención, digamos, como para entrar en calor en el tema, ¿se ve el puntero de mi mouse si yo lo muevo? ¿Se ve? ¿No? Sí. ¿Se ve? Si uno se pone a observar, digamos, yo pongo acá, digamos, distintas fotos de distintos organismos, digamos, un conejo, una flor, una abejita, un pez, una persona, bacterias, digamos, en esta pequeña placa. Y uno dice, bueno, ¿qué diferente que es la vida, digamos? ¿Cuánta diversidad, cuánta variedad hay?
Ahora, la realidad es que todos estamos más o menos hechos de lo mismo. La unidad funcional principal, digamos, para nosotros son las células. O sea, no sé si algún recuerdo tienen, digamos, de biología del secundario, digamos, pero la unidad funcional principal nuestra son las células, y dentro de las células, entre otras cosas, lo que tenemos son las distintas membranas, los distintos componentes. Acá está la famosa la famosa molécula del ADN, que tiene toda la información biológica. Ahora vamos a andar un poco más. Y estas figuras que muestro acá, que vamos a ver en reiteradas partes, digamos, de la presentación, son proteínas. No sé si les suena la palabra proteínas, pero digamos, también es una molécula biológica o un conjunto de moléculas biológicas. O sea, biológicas me refiero a que las produce nuestro organismo o los organismos vivos en general, y es la maquinaria fundamental, digamos, de lo que es la célula y la vida. Un poquito, algo tengo que hablar de la célula. Digamos, una célula es, como dijimos antes, el bloque, digamos, mínimo de la vida. Hay de distintas complejidades, digamos, dependiendo del organismo. No sé si les suena, nosotros, todo lo que es el tema de las bacterias, los hongos, de distinta complejidad. Nosotros tenemos células de lo que se denomina, somos organismos eucariotas. Nuestras células son un poco más complicadas, pero no vamos a entrar en detalle. Si podemos dar algún esquema general, la célula ayuda, digamos, un poco a definir lo que es dentro y fuera, digamos. Dentro de la célula van a haber un montón de interacciones y entre otras cuestiones, lo que es el ADN, que está en esta parte que es el núcleo. Van a estar todas las proteínas en el interior aquí, haciendo distintas funciones. Las células, en nosotros los organismos eucariotas, organismos superiores, lo que se dice, se agrupan para formar tejidos, o sea, el tejido pulmonar, todos los órganos, todos están formados a partir de células. Y dentro de las células está lo que habíamos hablado, el ADN. Ahora voy a explicar un poquito más qué es. Varias moléculas que se denominan ARN, las proteínas, y lo que más o menos les dije, que es la maquinaria de la célula, es lo que termina cumpliendo determinadas funciones. Por ejemplo, es encargada de producir, degradar, convertir determinados compuestos. También en la célula, como existe esta pared y hay un concepto de adentro y afuera, tienen cierta comunicación con el exterior, por ejemplo, receptores, canales que interpretan determinada información del exterior o dejan o no pasar determinados compuestos químicos, y miles de otras cosas que no vamos a entrar en detalle, ni sé, digamos, este es el esquema general de las cosas. Si se quiere, hay una cosa que es la teoría de células, la teoría celular, lo que dice es que toda célula viene de la deducción de células previas. Todas las células tienen un ancestro común derivado, digamos, de esto, y eso, digamos, es muy, muy importante para ciertas, digamos, cuestiones que vamos a ir viendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende el repaso de biología de secundario? Entonces, la idea es la siguiente. El famoso ADN o DNA en inglés contiene toda la información de un organismo. ¿Qué es exactamente el DNA? El DNA es una molécula larga lineal. O sea, imaginen todas las moléculas, digamos, que vieron en química. Esta es una molécula muy, 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 muy larga que está compuesta por bloques. O sea, hay determinados compuestos químicos que se unen entre sí y la repetición de esos compuestos genera una única molécula muy, muy larga. Estos bloques son denominados nucleótidos y son los famosos, no sé si algunos lo escucharon, ACGT, que es lo que, digamos, los bloques básicos de lo que es el ADN. Y recordemos de nuevo, contiene toda la información que tiene un organismo. En nuestro caso, por ejemplo, en los humanos, nosotros tenemos 23 pares de estas moléculas, que son nuestros cromosomas, y ahí está toda nuestra información, digamos, información genética. Después hay otro tipo de moléculas que se denomina RNA, que es un paso intermedio, que es una pequeña variación del ADN. Es importante, después les voy a explicar qué es, que es similar al ADN, es muy, muy similar, pero es más inestable, cumple otras funciones. Y después, la tercera parte, ya lo repetí varias veces, pero una vez más, lo que son las proteínas.
de nuevo es un polímero, o sea, son moléculas que están compuestas de bloques básicos. En este caso los bloques básicos se denominan aminoácidos, perdón, esto está, no son ácidos, sí, ácidos nucleicos o aminoácidos. También son repeticiones, en lugar de haber, no hay, el ADN tiene 4, los ácidos nucleicos son 20, y tienen algunas variaciones, digamos, sobre ellos y hay algunos particulares, pero, digamos, no vamos a entrar en detalle. Y una proteína en general tiene una gran diversidad funcional a distintas proteínas, pero cumple una tarea específica. Y algo importante es, yo les estoy hablando de estructuras lineales, digamos, porque así es, digamos, cómo están unidas. Sin embargo, en el espacio, digamos, con esto vamos a entrar un poquito más en detalle, empiezan a lo que se denomina plegarse y generar una estructura tridimensional. Más allá de que es una línea, o sea, imagínense que tienen un hilito, digamos, ustedes de repente si agarran y lo estrujan, ese hilito, digamos, va a tener ya una estructura un poco más comprimida, otra forma. Pero el hilito no tiene ninguna característica. Estas proteínas, al tener distintas propiedades, digamos, lo que es dentro de la química, carga, atracciones y otras fuerzas, digamos, que no vamos a entrar en detalle, se pliegan o toman una determinada forma que les permite, digamos, cumplir una determinada función. Entonces, si vamos al esquema de acá arriba, lo que pasa, digamos, en general, lo que en su momento se decía el dogma de la biología, pero se fue modificando, de la biología molecular, el ADN tiene una función que es una función de replicación. O sea, por ejemplo, cuando se divide una célula, lo que tiene que hacer es duplicarse el ADN e ir una parte para un lado y la parte que se duplicó para la otra célula. Entonces, esto es lo que permite, digamos, que cuando se dividen las células, cada parte tenga toda la información necesaria para seguir operando. Ahora, yo dije en varias ocasiones que la célula necesita para vivir distintas proteínas. El proceso para llegar a la proteína es el siguiente. Hay alguien que agarra y toma el DNA, lo lee y genera una molécula de RNA, de nuevo. Esto es una molécula que está dando vueltas adentro de la célula. Y hay otra maquinaria que toma el RNA, lo lee siempre, entre comillas, es la analogía que uno hace, y va a terminar generando una proteína. ¿Está bien? Ese es el esquema de las cosas y cómo funciona, digamos, dentro de la célula. La maquinaria que pasa de DNA a RNA se denomina RNA polimerasa, digamos, de que genera un polímero de RNA, y la maquinaria que se encarga de leer el RNA y generar una proteína, o sea, está generando una molécula, si se aprecia, está leyendo una molécula y generando otra molécula distinta. Digamos, eso es lo más importante, o sea, es realmente muy, muy complejo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tratar de entender un poco este gráfico. El ADN, si lo vemos acá, es se puede representar, digamos, como una línea, como una secuencia de esos famosos ACGT. Ahora, el ADN suele ser una molécula muy larga. En nuestro caso, en el caso del ser humano, tiene miles de millones de bases, de esas ACGT, miles de millones. Ahora, para poder interpretar esa información, y de hecho cómo la evolución fue propagando funciones y determinadas cosas, o como se ve, digamos, quizás en nuestra carrera, hay módulos, digamos. El ADN, si se quiere ver, se divide por los famosos genes, que ustedes probablemente estuvieron escuchando alguna vez. Un gen es una subsecuencia, digamos, de lo que es el ADN, que va a cumplir una función determinada. Cuando esta proteína, digamos, ¿no?, empieza a leer la secuencia de un gen, lo que termina generando es lo que se denominan transcriptos. Por ejemplo, del gen 1 se pueden generar distintos transcriptos, que no es más que una copia del gen, pero en esta molécula que se denomina ARN. Y después el paso
si quieren, más importante, o el que más nos va a importar a nosotros es, una vez que esté este fragmento, digamos, que representaba este gen, va a tomar este complejo, y complejo en todo, digamos, en todo su significado, va a tomar la información que está dentro de este gen y va a generar una proteína. ¿Se entiende? Entonces, acá se pueden ver que hay, como digamos, dos cosas importantes. Primero, el ADN contiene la información, si se quiere, de todos los genes. Ahora, no todos los genes tienen por qué generar proteínas. De hecho, distintas células, digamos, expresan, o si quieren, o van a terminar generando distintos tipos de proteínas, y eso es lo que hace que cada célula sea lo que es. Por ejemplo, una célula epitelial, digamos, de lo que sería la piel, no tiene, digamos, no genera las mismas proteínas que una neurona o que una célula del pulmón. Esa es la diferencia entre las células, porque todas comparten el mismo ADN, porque, digamos, las copias de ADN entre nuestro cuerpo es todo igual, pero la diferencia está en qué se genera. ¿Hasta acá alguna pregunta? Fue porque es como una introducción muy fugaz la que estoy haciendo. ¿Queda claro? Vamos bien. Ok. O nadie se anima, pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Entonces. Y después un concepto, digamos, muy importante, digamos, de lo que funciona en las células, el concepto de metabolismo. En la célula hay muchísimos compuestos químicos. Los compuestos químicos pueden ser los mismos, digamos, bloques de construcción del ADN o los bloques de construcción de las proteínas, o pueden ser grasas, que es lo que, digamos, ayuda un poco a construir las paredes y otro montón de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos un alimento, se generan muchísimos compuestos, digamos, muchísimos compuestos químicos que nuestras células pueden aprovechar. Ahora, para aprovechar, digamos, todos esos compuestos químicos, la célula está constantemente transformando estos, no sé si les suena, digamos, de alguna materia o por lo menos de la vida. Lo que yo estoy marcando, lo que está acá en negro, son distintos compuestos químicos. ¿Está bien? Que tienen distintos nombres, que son los que están marcados en azul. Más allá del nombre, no importa. Lo importante en rojo, por ejemplo, son nombres de proteínas. Lo que hacen estas proteínas es tomar estos compuestos y generar otro compuesto. La tiolasa, por ejemplo, toma estos dos compuestos y genera este compuesto. Esta HMG-CoA sintasa agarra, toma este compuesto y genera este compuesto. ¿Se entiende? Hay una serie de, digamos, de transformaciones que, digamos, termina armándose, digamos, una red que a partir de ciertos compuestos se generan otros. Eso es el famoso, digamos, metabolismo. Eso es lo que está haciendo nuestro cuerpo todo el tiempo. Ahora, cuando uno habla del metabolismo de un cuerpo, en realidad es la suma del el metabolismo en sí es de la célula. La célula es la que empieza a convertir todo esto. El metabolismo de una persona es la suma, digamos, de todos los metabolismos. Y de alguna manera esto es un esquema trivial, esto es el metabolismo, digamos, real. Digamos, este, por ejemplo, es un esquema súper simplificado también, digamos, y ya es bastante más grande, ya que todo lo que es el estudio de metabolismo y el estudio de redes es, digamos, una mera simplificación de lo que es la célula, digamos, como para poder estudiarla. Pero, digamos, es un concepto importante, sobre todo el hecho de decir que hay compuestos dando vuelta dentro de la célula y esos compuestos, digamos, se van transformando. Ahora, quería entrar un poco más en detalle, digamos. Tenemos una célula, la célula cumple funciones, tiene determinadas transformaciones. ¿Qué es lo que termina haciendo? ¿Qué es un virus? ¿Qué es lo que termina haciendo? Un virus en sí no tiene una célula propia. Cuando está en el ambiente, cuando ustedes escuchan ahora que el virus está en el ambiente, que quedan determinadas cosas, en realidad no son células, sino que es una cadenita de ADN, que es lo que acá en el esquema se denomina material genético, y está envuelto, digamos, por proteínas. Una proteína le genera como si quieren, un escudo, digamos, de protección, y eso garantiza que pueda ese ADN estar dando vueltas en el medio ambiente. Porque yo no lo dije, pero las moléculas de ADN son inestables.
si uno las deja, digamos, en el medio ambiente, si uno deja ADN, digamos, tuviese la capacidad de dejar ADN en el medio ambiente, ese ADN se va a degradar, digamos, por efecto, digamos, de la naturaleza. Entonces, un virus, este es un esquema, digamos, para otro virus, que es el virus de la influenza, por ejemplo. Acá vemos cuando yo digo acá vemos, se ve el puntero mío, ¿no? Yo sigo diciendo acá vemos y estoy moviendo. Sí. Esta parte de aquí es el virus de la influenza, lo que termina haciendo es encontrando de alguna forma la entrada a la célula. Una vez que está en la célula, se desarma esto y expone, digamos, su material genético, el que es propio de él. Usando la maquinaria de la célula para generar proteínas, genera sus proteínas, y una vez que genera sus proteínas, lo que termina haciendo es replicarse, porque genera sus proteínas, genera su propio ADN, arma más de estas, digamos, de lo que sería estas cápsidas, lo que se llama partículas virales, hasta que en algún momento, digamos, esta célula va a terminar muriendo porque va a utilizar todos sus recursos, o por lo menos la va a afectar, todos sus recursos a seguir reproduciendo el virus. ¿Se entiende? Es un poco lo que hace el virus. Y ahora un último concepto más que tengo que explicar, digamos, muy rápidamente, pero es extremadamente complejo y yo tampoco sé en todos sus... Pero, digamos, vamos a explicar lo mínimo como para entender cómo es el tema del sistema inmune y los anticuerpos. Un anticuerpo es lo que emplea, digamos, nuestro sistema inmune para identificar y tratar de neutralizar los elementos extraños, por ejemplo, bacterias y virus. Si se imaginan, los anticuerpos obviamente son una proteína que tiene una estructura común, digamos, si se quiere, como un armatoste general, y una parte de esa proteína es lo que se denomina una estructura de reconocimiento, o lo que se denomina cadena variable. Esa parte de reconocimiento digamos, es una estructura, lo que ustedes ven, digamos, no ven, una estructura, digamos, que tiene una determinada posición geométrica que es extremadamente variable. Como es extremadamente variable, termina quedándose, digamos, adhiriéndose a determinadas cosas. Por ejemplo, un elemento extraño. Esa parte variable, digamos, es generada al azar. O sea, todo nuestro sistema, en principio, ¿no? Todo en principio y todo tiene sus complejidades, pero si me creen en esta parte, nuestro sistema inmune no está entrenado o no sabe que lo va a venir a atacar. Entonces, por las dudas, genera reconocimiento contra todo. ¿Se entiende? Ahora, no llega a generar reconocimiento contra todo. Todos tenemos, digamos, una muestra de lo que podemos reconocer. Por eso hay gente que cuando se enferma, digamos, es que de casualidad en algún momento produjo los anticuerpos, los tenía, entonces pudo atacarlo rápido, y otros a lo mejor no lo tenían, y bueno, necesitan un poco de ayuda, o el sistema inmune necesita más tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un anticuerpo contra un determinado objeto extraño, por ejemplo, un virus o las proteínas del virus, el anticuerpo se le queda pegado a ese objeto extraño, por ejemplo, alguna proteína de virus, de alguna manera atrae a otros factores del sistema inmune que se van a encargar de matar, digamos, o de destruir a ese objeto extraño, y a su vez lo que termina haciendo es se recluta y de alguna manera se logra que se genera más de ese anticuerpo que reconoció. ¿Se entiende la idea? O sea, agarra, reconoce, mata al extraño y a su vez se genera más de ese que reconoció. Por eso son tan importantes. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos. Creo que ese era el último. Ahora un poquito a lo que es, digamos, la genómica, digamos, y los datos experimentales biológicos. ¿Qué es importante? Ustedes no sé si escucharon, salió en varios los medios o lo que es el concepto general, lo que es la secuenciación. El concepto de secuenciación es una técnica, digamos, experimental que toma una muestra, un conjunto de moléculas de ADN
y esas moléculas de ADN se pueden leer. Digamos, uno sabe a partir de una molécula de ADN cuáles son las bases. Digamos, las bases eran esas cuatro, digamos, esos cuatro digamos, compuestos químicos. Acá hay una imagen pochoclera, pero realmente los datos se ven así. Es una secuencia de caracteres. Ahora, esta secuencia de caracteres, ¿qué quiere decir? Y que la molécula está compuesta de esa forma. Ahora, esto tiene varias, digamos, lo que se denomina varias complejidades. Una técnica, no lo vamos a hablar, pero lo tengo que nombrar, es una técnica que se denomina ensamblado, que es a partir de los datos de secuenciación, o sea, a partir de todos estos caracteres, tratar de armar una secuencia completa de moléculas de ADN. Por ejemplo, cuando se hizo el proyecto del genoma humano, el genoma humano tiene 3.000 millones de pares de base, o sea, 3.000 millones de estas letras, y no era algo que se podía secuenciar de una sola vez. De hecho, se tardó bastante tiempo y se hizo el primer genoma tardó o sea, fue un dineral. Ahora ya sale bastante menos todo, con el avance, digamos, de la tecnología, pero, digamos, para llegar a los 23, digamos, nosotros sabemos que tenemos 23 cromosomas. Para llegar a leer esos 23 cromosomas, se tuvo que secuenciar un montón y hacer esta técnica, digamos, que se denomina ensamblado, que tiene varias técnicas dependiendo de la especie y otras cuestiones, pero, digamos, no va al caso. Lo importante es que después de la secuenciación de ensamblado, nosotros, si tenemos el total del ADN de una especie, por ejemplo, el genoma humano está compuesto por los 23 cromosomas con toda la información genética para describir un humano. En el caso de los virus o las bacterias, el genoma del virus o el genoma, digamos, de la bacteria se compone de toda la información o toda la secuencia de letras que tiene el ADN de esa bacteria o de ese virus. Una vez que tenemos nuestros genomas, o sea, está, digamos, una determinada secuencia, digamos, de letras, nos va a interesar hacer distintos análisis. Uno de los más básicos que se puede hacer es el de determinar las variantes. Por ejemplo, en este caso estamos viendo lo que se denomina un alineamiento. Un alineamiento lo único que establece, digamos, son correspondencias, digamos, entre las distintas secuencias. En este caso es trivial. Acá lo que estamos viendo es un alineamiento, digamos, lo que se llama una proteína. Es una proteína, digamos, porque, no sé si se acuerdan cuando dijimos el ADN tiene solo 4 letras, o sea, 4 compuestos químicos. La proteína tiene 20 y pico, por eso vemos distintas letras, y lo que vemos es lo siguiente. Si ven acá, por ejemplo, estas son proteínas cuando dicen Wuhan, China o Arizona, lo que son distintas proteínas de distintos virus aislados en China o en Estados Unidos. Lo que se puede ver es que los distintos genomas del virus o de esta proteína en particular son muy parecidas entre ellas, son prácticamente iguales, pero tienen pequeñas variaciones. ¿Se entiende un poco la idea? Y esas variaciones probablemente van a ser, digamos, nos van a ayudar un poco a todo lo que es el análisis posterior. Pues esas variaciones pueden llegar a no tener ninguna importancia o a ser sumamente importantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Seguimos? Una cuestión, digamos, importante que tengo que explicar antes de seguir con la parte de los análisis un poco más. Cuando uno lee el ADN, son un conjunto de letras. Este conjunto de letras, si yo no entiendo yo no tengo cómo interpretarlo. Yo lo que necesito, lo que quiero llegar es decir, bueno, si yo tengo una cadena de ADN, ¿cuáles son los genes que tiene este ADN? O sea, ¿qué funciones cumple? Porque si no, es ininterpretable. Esto tiene determinadas características. O sea, hay gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Pero no es trivial determinar qué es un gen. O sea, yo tengo una cadena de letras. No es trivial decir, bueno, esto es un gen, esto va a cumplir determinada función. Eso, sin información previa, prácticamente no se puede determinar.
y no hay un método que dado una secuencia determine qué función va a cumplir el gen. Digamos, no tengo manera de decir, bueno, si esto tiene esto, entonces yo digo, esto va a, no sé, realizar determinada transformación química, va a ser un receptor de la membrana, va a duplicar determinada cuestión. No hay forma de saberlo sin información previa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es la bioinformática, digamos, se basa en que hay gente que tomó estos bloques de construcción, tomó este gen, tomó este gen, tomó este gen, hizo, diríamos, distintos experimentos, y al realizar esos experimentos dijo, bueno, este gen, esta secuencia, esta determinada secuencia, se asocia a una determinada función. Entonces, ¿eso qué nos permite? Que si se conoce el gen 1 del organismo, no sé, de ratón, si un humano tiene un gen con una secuencia similar, digamos, si la secuencia es parecida, digamos, hay un montón de umbrales y cuestiones, digamos, que llamamos parecida, probablemente la función sea la misma o tenga una función similar. ¿Se entiende la idea? El concepto de anotación es, de alguna manera, también, yo secuencio todo muy lindo, pero es un conjunto de letras, yo lo que necesito es saber qué genes, digamos, tiene este ADN, o sea, qué funciones va a cumplir. Ahora un poquito nos metemos sobre el virus en sí. El virus en sí fue secuenciado, digamos, en la cepa de Wuhan, digamos, donde digamos, se inició, digamos, toda la transmisión. Lo secuenciaron los chinos, obviamente. Si uno lo ve, este ADN tiene aproximadamente 30.000 pares de bases, digamos. Y acá está toda la estructura, digamos, no importa, sería lo que se llama la anotación, digamos, de ese virus. Ese virus, digamos, no es menor, pero es muy importante, digamos, secuenciarlo. ¿Por qué? Primero porque da un esquema de qué es. Digamos, por ejemplo, la proteína S era la responsable, digamos, de lo que era la entrada a la célula del pulmón. Y era un poquito distinta, digamos, a lo que eran las proteínas en brotes anteriores. Ahora, como ya se tenían secuenciado todos los virus de los brotes anteriores, digamos, cuando yo digo brotes anteriores por ahí falta un poco de contexto, pero este virus respiratorio, no sé si recuerdan, hubo varios antes. Estuvo digamos, en lo que es el mundo, digamos, el virus SARS. Nosotros tuvimos, digamos, brotes similares, pero nunca de esta magnitud. Bueno, este virus, a todo lo que son los virus respiratorios, se parece bastante. Entonces, primero que nada, era necesario secuenciarlo, como para decir, bueno, lo secuencio, esta es la estructura, bueno, ya sé que es parecido a todo lo que había antes. ¿Está bien? Tiene sus variaciones, evidentemente, pero es parecido a todo lo que había antes. Y después tiene muy poca variación, después se siguieron, digamos, secuenciando varias muestras de este virus nuevo, y tiene muy poca variación entre ellos. O sea, digamos, siempre que un virus se reproduce, siempre que un organismo se reproduce, ocurren las famosas, digamos, mutaciones. Digamos. Cada vez que se duplica cada vez que se duplica, puede haber algún cambio, o siempre hay algún cambio, pero en este caso todos los virus son muy parecidos entre ellos. Si se quiere, por ejemplo, el virus del HIV, del SIDA, se reproduce, no recuerdo muy bien, pero cambia 100 veces más que este. O sea, tiene un ritmo de cambio 100 veces más elevado que el COVID, lo cual lo hace bastante más complejo, digamos, por otro montón de cuestiones. Pero, digamos, el genoma del COVID, si yo les digo, se representa de esta manera, es un esquema muy simple, los virus suelen ser muy simples. Si nosotros quisiéramos ver este esquema para un humano, no se podría. El virus tiene 20 proteínas, nosotros tenemos más de 20.000 y un montón más de complejidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que quiera? ¿No? ¿Seguimos? Y el último tipo de datos, digamos, que quería nombrar un poquito es, digamos, lo que es la estructura de una proteína. Yo les dije a ustedes que las proteínas eran digamos, los bloques funcionales, digamos, de lo que es
lo que es la célula. O sea, si yo les digo todos estos dibujitos, digamos, son representaciones de la forma y tamaños proporcionales, digamos, de lo que son proteínas. Hay distintos tipos. Por ejemplo, la que estoy señalando acá redonda es una proteína, son conjuntos de proteínas que se agrupan para tapar un virus, digamos, en este caso el simian virus. Y después todas estas son un montón. Esto es un anticuerpo, por ejemplo, es la forma en la cual se tiene un anticuerpo. Esta es la estructura, digamos, que se encarga, digamos, de leer el ARN y transformarlo en proteínas. Lo que quiero mostrar es que hay una enorme, digamos, variedad, digamos, de lo que son estructuras de proteínas y cada una tiene una función muy específica. Ahora, como les dije, bueno, generar una estructura. La estructura está íntimamente relacionada con la secuencia del gen. Si se acuerdan lo que vimos al principio, yo tengo un gen, el gen se transforma en ARN y el ARN se transforma en proteína. Entonces, esa secuencia, digamos, esa información va a terminar generando qué estructura toma, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos, para la simplificación de hoy, qué estructura toma la proteína y por ende qué función cumple. Y la estructura de la proteína, entre otras cosas, es, digamos, responsable de decir contra qué, por ejemplo, si la proteína se va a unir contra algo, por ejemplo, hay proteínas que son receptores. Por ejemplo, en la diabetes, la insulina es una pequeña molécula que está dando vueltas en determinados tipos de diabetes. Si se afecta, digamos, lo que es la proteína, lo que es el receptor que entiende que está la insulina dando vueltas, es una diabetes bastante más grave que otros tipos. O sea, porque esa proteína se une con la insulina, si no se puede unir, hay problemas. ¿Qué moléculas puede transformar? Esto es importante, lo que vimos en el metabolismo. O sea, hay miles de compuestos en las células y dependiendo qué proteína cumple determinada función, puede transformar ese compuesto en otro compuesto. ¿Qué superestructura va a formar? Digamos, esto es cuando se agrupan, por ejemplo, este tipo de cápside. Ahora, el determinar la estructura de una proteína, de nuevo, es un problema, digamos, abierto. ¿A qué me refiero con un problema abierto? No es posible a partir de la secuencia de un gen determinar cómo es su estructura tridimensional. Entonces, eso sin información previa. Entonces, la mayoría de todas las estructuras que están viendo acá, la determinación es experimental. O sea, viene un físico, un químico, hay una serie de técnicas, microscopía de electrónica o rayos X o resonancia magnética, no importa, son cosas, magia de los químicos y de los físicos, pueden determinar la estructura. Ahora, ese es un proceso complicado. Entonces, al igual que lo que se podía hacer, digamos, asignando funciones, si yo tengo una proteína cuya secuencia es un poco parecida, digamos, a alguna de las secuencias conocidas, alguna de las secuencias que tienen estructura conocida, yo puedo, digamos, estimar la estructura real. Por ejemplo, no sé si alguno lo escuchó, ha habido varias cosas dando vueltas, pero hay una competencia, digamos, que se lleva a nivel, digamos, internacional, que a uno le dan secuencias de proteínas que alguien en algún momento determinó experimentalmente y no sé, aún no se largaron, digamos, los resultados, y te piden que hagas un método para determinar, digamos, la estructura 3D a partir de información de secuencias, y después ellos chequean con esa información que tenían ellos. Es una competencia bastante exigente, es una vez cada 2 años, y por ejemplo en el 2018 la ganó como un spin-off, si se quiere, una subparte de Google que se llamaba DeepMind, y tuvo muy buenos resultados, digamos, de lo que era predecir, digamos, sacó publicación Nature, se hizo. Siempre el que gana esa competición en el año que la gana se hace famosa y puede pedir bastante plata. Es un problema abierto y no es para nada trivial. Ahora, entonces,
por lo que yo les estuve diciendo, muchas de las cosas, prácticamente todo lo que es la bioinformática, se basa en que se tengan información previa. Se basa en que se tenga información previa de genes, de genomas, de interacciones, de estructura. O sea, es muy poco lo que realmente, usando informática pura, se puede determinar suponiendo que no tenga, porque la ciencia, la mayoría de las ciencias digamos, habla de ser algo, digamos, experimental. Entonces, la verificación final y en general los datos iniciales vienen de algo empírico. Entonces, hay distintas bases de datos. Por ejemplo, hay bases de datos de secuencias o patrones, digamos, que están los genomas enteros o genes. Hay miles de secuencias y yo en base a eso, cuando tengo un genoma nuevo o un gen de una determinada especie, puedo decir, bueno, este genoma tiene determinadas funciones o va a tener determinadas proteínas. Y en general, estas bases de datos, cuando tienen un gen, suele tener qué función hace ese gen. A veces no lo tiene porque es algo que se desconoce. Las bases de datos de interacciones, digamos, es cómo se relacionan las proteínas para cumplir una función, o cómo las proteínas toman distintos compuestos y los van transformando. Estas bases de datos son bases de datos en general en grafos, se terminan representando en relacionales o distintas cuestiones, pero en general son, o sea, si uno se quiere, la mayoría de los investigadores terminan armando un grafo y realizando alguna investigación. Después hay bases de datos de estructura. Las bases de datos de estructura son bases que no tienen más que son bases complejas, ¿no? Pero digamos, tienen el X y Z, si se quiere, las coordenadas de cada una de las moléculas de una determinada proteína. Eso es importante porque es la única forma de saber, digamos, la estructura o obtener la información inicial. Y bases de datos, por ejemplo, de drogas que miden el efecto de un compuesto químico sobre la función de una proteína o una célula. Esto que quiere decir, por ejemplo, de mínima va a haber, ahí donde estoy yo, por ejemplo, hay una base de datos que tiene sobre las células de tuberculosis cuánto de un determinado compuesto hay que agregar para matar a la célula. Eso es un dato, digamos, importante y que, de nuevo, no se puede determinar, digamos, o no hay ningún modelo confiable para hacerlo 100% computacionalmente. Ahora, con todo lo que vimos, intentar hacer un repasito, digamos, de lo que son, digamos, las medidas que se pueden tomar, digamos, para lo que es el control, digamos, de la enfermedad. Primero, el diagnóstico. No sé si escucharon que hay test para diagnosticar o cuando se prueba algo. Hay dos diagnósticos diferentes, si se quieren. El diagnóstico, lo que se llama por PCR, que en general es cuando alguien tiene síntomas, se le toma una muestra de saliva, se extrae el ADN de la muestra de saliva o de la mucosa, ya no recuerdo bien, y lo que se hace es, con eso se detecta la presencia del virus. No voy a explicar bien exactamente qué hace, pero el ensayo en sí es dependiente de tener secuencias, o sea, se tiene una subsecuencia primer 1 y primer 2, se llaman así, que solo las tiene el virus. O sea, nosotros en nuestro ADN de humano no están en ningún lado. Entonces, con esta técnica, si uno pone estos dos fragmentos del virus, si el virus está presente, digamos, en la saliva, digamos, o en la mucosa, esto lo va a detectar. ¿Okay? Es la parte importante de esta técnica. De esto se puede, digamos, entender que para hacer esta técnica, para saber, digamos, exclusivamente estos dos fragmentos que están solamente en el virus, era fundamental secuenciarlo. Si el virus no estaba secuenciado, yo nunca iba a poder, digamos, determinar, iba a poder con este test determinar, digamos, si el virus está presente o no en una determinada persona. Entonces, este es como la primera parte, digamos, lo que sería importante en lo que es el diagnóstico. Y después hay otro, digamos, forma de diagnóstico que se denomina por anticuerpos o serología, que lo que hace es detectar, como yo les dije, nosotros generamos, digamos, anticuerpos, pero si nuestro sistema en algún momento se encontró con el virus y lo combatió, nosotros vamos a tener de esos anticuerpos dando vueltas en nuestro
en nuestro sistema. Entonces este es el test que les hace a la gente cuando se les saca sangre, porque los anticuerpos están en la sangre. ¿Saben? Cuando se les saca sangre, lo que le están verificando es, ¿tu cuerpo ya combatió el virus? Esa es la pregunta que se está haciendo. Entonces, si te da positivo esto, ya se sabe que ya sos inmune, digamos, a la enfermedad. Entonces, las famosas vacunas. No sé si alguien tiene idea más o menos lo que es una vacuna. Una vacuna lo que termina siendo, en definitiva, es un entrenamiento que se le da a nuestro sistema inmune de manera tal que él mismo genere los anticuerpos. Hay distintos tipos, yo acá elegí dos. Acá, si después compartimos la presentación, acá hay una review de Nature que explica un poquito lo que es las distintas aproximaciones que se pueden tener a vacunas para el COVID. Por ejemplo, si se conocen las proteínas del COVID, como se conocen porque está el genoma secuenciado, y como está el genoma secuenciado se conocen las proteínas, se puede tomar una proteína en particular que solo está en el COVID en ningún lado, se parten en pedazos y se nos inyectan, digamos, a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Como estas proteínas, o por lo menos los pedazos de proteínas, no son ajenos, o sea, no las produce nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune las va a reconocer como algo extraño, eventualmente, y a partir de que la reconozca como algo extraño, nuestro sistema ya va a estar entrenado para pelear contra el virus. Otra aproximación es tomar el virus. Esta es bastante más compleja. Se toma el virus, como ya está secuenciado y en algún momento se entiende, digamos, un poco mejor, digamos, cómo funciona, cuál es el mecanismo, lo que se hace es, se inactiva el virus. Por ejemplo, si se sabe que esta proteína Spike es bastante importante en el virus para infectarnos, se la atrofia de una determinada manera. Cuando digo se la atrofia es, por ejemplo, en la secuencia del gen, el gen se le hace algún cambio que hace que la proteína no sea más eficiente, o sea, hace uno o varios cambios. Entonces ya si no funciona esa proteína, el virus, se inyecta un virus que está, digamos, inactivado. Y eso en realidad, mientras más cercano sea el virus al virus real, mejor entrenamiento es para nuestro cuerpo, digamos. Ahora, de nuevo, para poder inactivar el virus, lo primero que se necesitaba era secuenciar el genoma, entender cómo era el mecanismo, digamos, de infección del virus, o sea, qué había que deshabilitar, o sea, qué proteínas o qué genes del virus había que deshabilitar, y en base a eso ya otra persona, experimentales, van a poder hacer este virus y hacer la vacuna. Obviamente hacer todo esto es bastante largo, es bastante difícil y sobre todo lleva mucho tiempo de prueba, pero son todas aproximaciones válidas que se van iterando hasta llegar al punto deseado. Se produce, perdón, acá Alberto Blumen me pregunta, ¿se produce una respuesta específica del sistema inmune? No entiendo la pregunta, pero, o sea, no entré en detalle lo que es la respuesta del sistema inmune. Lo que hace esto es, el sistema inmune eventualmente lo va a reconocer, va a decir, bueno, este es un objeto raro, entonces como es un objeto raro ya vas a tener anticuerpos. Ahora esos anticuerpos, como los usaste hace poco, quedan dando vueltas en tu cuerpo, y cuando te enfrentes al virus real, vos ya tenés, digamos, ya tu sistema lo va a reconocer rápidamente. Esa es un poco la idea. No sé si te contesté, Alberto, cualquier cosa seguí, pregunta sin problema. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que es el tema de la vacuna? O por lo menos cómo, lo que es fundamental es entender cómo sin el genoma era muy difícil, digamos, generar una vacuna, digamos, lógicamente. Cómo diseñar este tipo de vacunas. O sea, se han hecho vacunas sin genómica, pero siempre tiene un mayor riesgo.
Después, la otra alternativa puede ser la vacuna o la otra el tratamiento con drogas. En el caso de una droga que ataca un virus, se denomina antiviral. Cuando ataca una bacteria es, digamos, antibacteriano. La diferencia es que la bacteria es, a vos están creciendo células extrañas en el cuerpo y tenés que matar esas células. Lo que es antiviral es un poco más difícil porque, digamos, tenés que afectar, digamos, al virus como para que no se reproduzca dentro de tu célula. Entonces, en sí, ¿qué es una célula? ¿Qué es una droga? ¿Qué vamos a llamar droga? Si vemos acá lo que está en verde, como yo los traté de convencer al principio, esto es una representación de una proteína. La idea es la siguiente: esta proteína va a cumplir una determinada función. Y potencialmente es una representación de una droga. La idea es, cuando la droga se une a la proteína, esta proteína no puede cumplir su función. ¿Okay? No puede cumplir de alguna forma, o lo va a interrumpir, o lo va a estorbar, o su función se va a ver degradada de manera tal que no pueda ser ejemplo. Por ejemplo, en el caso de un virus, creo que si mal no recuerdo, en el HIV, lo que se ataca es la proteína que se encarga de que el virus se replique dentro de las células. Esa proteína que hace que el virus se replique dentro de las células es propia del HIV. Entonces, no la tiene el humano. Cuando se interrumpe su función, esa proteína cuando se interrumpe la función de esa proteína, el HIV no se puede reproducir, por ende, eventualmente, el sistema inmune se lo saca de encima. Lo importante de las drogas, y por qué es difícil sacar una, es que no tienen que matar al huésped, o sea, no tienen que ser perjudiciales, digamos, para el humano. Todo lo que es la rama esta de determinar la estructura de una proteína y saber si se une con una droga y si se interrumpe su función, es digamos, una rama de la bioinformática, que es bioinformática estructural, que es una rama, digamos, es bastante difícil. Uno, cuando se tiene que meter, digamos, no es trivial decir que esta proteína se va a unir a esta droga y va a quedar así. Es muy difícil y en general lleva muchos años. Probablemente conozco personas que han hecho su doctorado, digamos, para probar este tipo de cosas y probar distintas cosas. O sea, no es para nada fácil. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando uno quiere sacar una nueva droga, tiene distintas etapas. Primero decir, bueno, voy a atacar determinada proteína, voy a proponer determinados compuestos, y después hay lo que se llaman los ensayos clínicos. La fase 1, por ejemplo, es, siempre hay alguien que tiene que tomar la droga por primera vez, o sea, se piden voluntarios, alguien toma la droga. Si eso sale bien, se hacen pruebas con decenas de personas. Si eso sale bien, se hacen pruebas con más personas todavía, y ahí hay un tiempito que ya la droga se puede comercializar, y si no vuelve, ya está lo que se denomina la fase 4, que es que la droga está, digamos, aprobada. Esto es el caso para el FDA, que es el organismo que autoriza en Estados Unidos. Para sacar una nueva droga, o sea, este proceso se estima más o menos que son 13 años, digamos, desde que se inicia la investigación hasta que se termina. ¿Alguien quiere arriesgar cuánto sale todo este proceso? ¿Tiene ganas de tirar un número? $2 millones. Billones. Jajaja. Billones, castellano es un poco mucho, pero son 2.6 mil millones de dólares. Digamos, no llegamos a billones, pero 2 millones se lo gastan en una hora los tipos, digamos, como para hacer todo este tipo de cuestiones. Es una cantidad ridícula de plata. Este número lo chequeé, digamos, en Nature del 2014, es la última actualización, digamos, porque en un momento eran 1.500 millones de dólares, pero el proceso es cada vez más difícil. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que no va a salir para el COVID, digamos, una nueva droga. Digamos, ¿no? Hay que pensar otra cosa, digamos, este approach. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se trata de hacer son
la mayoría de las drogas mueren porque le hacen mal a la gente, digamos, porque el organismo de alguna forma, o sea, no hay forma, de nuevo, analítica, 100% de software, de saber si una droga va a causar algún ejemplo, alguna cosa negativa en una persona. Entonces hay que probarlo. O sea, de nuevo, estamos ante una cosa experimental, sobre todo en medicina. Entonces, toda esta fase es carísima. Entonces lo que se trata de hacer es agarrar drogas que ya existan y si a lo mejor alguna de esas drogas que ya existen se puede usar para una nueva enfermedad. Eso se llama reposicionamiento de drogas. Esa es la única forma, porque si mal no recuerdo, directamente se hace en esta fase 4. O sea, se prueba, se hacen ciertos testeos, pero la droga ya se sabe que se la da a la gente y se conoce, digamos, el prospecto de esa droga. Se sabe que al menos no va a ser letal. Entonces, un poquito, ¿qué se está haciendo en el mundo en general? O sea, acá agarré solo una pequeña parte de lo que se está haciendo. Por un lado, todos los sitios internacionales, lo que yo les comentaba, NCBI o LBI, donde en el instituto que estoy yo, hay un centro de referencia en Japón, hay varios, hay otro que se denomina Sanger Institute, que está acá en Inglaterra, hay por todo el mundo. Lo que trataron de hacer es agarrar toda la información que tenían de virus y hicieron cada uno como una subpágina o una base de datos, digamos, exclusiva para el virus. Eso es como lo primero que hicieron y es una acción trivial. Pero había que hacerla. Otros portales lo que se ofrecieron es decir, bueno, yo voy a centralizar y voy a analizar todas las muestras del mundo y todos los genomas del virus que me estén mandando. Este es otro approach que tomaron los sitios, digamos, internacionales para decir, bueno, mándenme las cosas a mí, yo me encargo de centralizar. Y todos los sitios internacionales, digamos, en general yo estoy hablando de sitios de países con mucho presupuesto, o sea, países de Europa, Estados Unidos o Japón, que tienen la capacidad de hacer esto. Entonces esto no voy a repasar esta tabla, pero lo que van explicando, digamos, es cada tipo de dato de cada cosa que se va haciendo, para qué sirve. Por ejemplo, si les comunican, si les dan datos genómicos sobre humanos o sobre la parte del humano que interactúa con el virus, los ayuda un poquito a entender más cómo está el virus y monitorear, digamos, la parte epidemiológica, digamos, cómo se fue repartiendo por el mundo. Y así sucesivamente para todos los tipos de datos. Por ejemplo, para la estructura de proteínas, que hablamos un poquito, ayuda a entender cómo el virus interactúa con otras moléculas. O sea, si yo tengo la estructura del virus, puedo empezar a estudiar cómo el virus interactúa con otra proteína o con la célula o con ciertas partes, digamos, de la célula, digamos, del humano. Y acá de nuevo, trata de identificar posibles tratamientos o vacunas. No sé si llegaron a ver este sitio en algún momento se hizo famoso, pero bueno, dentro de todo lo que fue más la comunidad científica, este sitio lo que terminó haciendo es agarrando todas las muestras, todos los genomas secuenciados de COVID del mundo y hacer lo que se llama un análisis comparativo. El análisis comparativo, no sé si recuerdan, yo les había mostrado en un momento algo que se llamaba alineamiento. Básicamente, si se quiere, para los que conocen, es un clustering, digamos, no una cosa tradicional de clustering, ya que la media distancia y el linkage es un poco distinto, pero digamos, es un clustering que permite, digamos, estudiar de alguna manera las relaciones, o sea, qué tan distintos o parecidos son los distintos genomas, y en base a qué tan distintos o parecidos son los distintos genomas, en qué fechas se aislaron y en qué país están, lo que se reconstruye, digamos, es la red de infecciones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que cuando Argentina, digamos, colaboró con los genomas que se secuenciaron acá, que vamos a ir un ratito a eso, se pudo determinar, por ejemplo, en este caso, o sea, me van a tener que creer, digamos, en las flechas, pero en Argentina se ve que vinieron, o sea, las cepas de Argentina eran parecidas a cepas de Estados Unidos,
parecida a esa cepa, si mal no recuerdo, de Italia, y había una cepa argentina que era parecida más a la parte de Asia. ¿Eso para qué sirve un poco? Digamos, para decir, bueno, ¿cómo se fue esparciendo el virus? O sea, ¿qué tipos de virus o qué virus hay circulando, digamos, por la Argentina? Un poco de dónde vinieron. Es importante, digamos, saber todo ese tipo de cosas. Y después, por otro lado, acá lo que se dice es la diversidad. La diversidad lo que indica es, esto que está acá, que se ve en la liñita, es el genoma, digamos, del coronavirus. De nuevo, siempre todos los datos están relacionados con el genoma, entonces se sabe que, por ejemplo, esta parte del genoma es mucho más variable que esta parte es súper variable, esta parte es menos variable, ¿se entiende? Entonces, los distintos genes tienen distintos niveles de variación y eso por ahí nos puede ayudar, digamos, a tomar decisiones. Un trabajo que se tomó, yo siempre de los trabajos acá voy a hablar rápidamente de dos. Este es un trabajo que se hizo para tratar de hacer reposicionamiento de drogas, digamos, en base a la interacción de proteínas de humano. Por ejemplo, lo que se hizo en este caso es, se tomaron 26 de las proteínas, digamos, lo que se llama del virus, se pueden aislar, digamos, un procedimiento experimental. Con un procedimiento experimental se pusieron las proteínas en células humanas y con un ensayo se determinó qué proteínas humanas se pegan a alguna o a varias de estas proteínas del virus. Entonces, ¿eso qué te permite saber? Digamos, es decir, esta proteína de alguna manera del virus se está relacionando con esta proteína del humano. O sea, es la clave de decir cómo el virus está interactuando con la persona. Después, las proteínas de ese humano, la proteína de humano que interactúan con el virus, 66 de esas proteínas son blancos de al menos una droga, o sea, 66 de esas proteínas hay drogas, o sea, hay ensayos probados, por ejemplo, hay 29 que están en fase 4, o sea que ustedes van, se la compran en la farmacia y se la venden, bueno, alguien se las tiene que diagnosticar, son drogas aprobadas, 12 que están en ensayos clínicos, o sea, esas proteínas que se unen al virus, hay alguna droga que las ayuda, que las puede afectar su funcionamiento. Entonces, un ejemplo que ellos ponían, por ejemplo, esta proteína, que es una proteína del virus, que es, una proteína del virus, interactúa con 3 proteínas del humano. Esas proteínas del humano, por ejemplo, están relacionadas, digamos, lo que sería el poro nuclear, no sé si recuerdan del principio, pero, por ejemplo, la célula del humano, o sea, el ADN se guarda en un compartimento que se llama núcleo, entonces probablemente el virus para llegar al núcleo de la célula necesita afectar estas proteínas, y al menos una de las proteínas contra las que interactúa, estas 3 son proteínas de humano, hay una droga, digamos, efectiva, que está probada, que actúa sobre esta proteína. Entonces lo que ellos dicen es, si yo inhabilito esta proteína, a lo mejor el virus no va a poder cumplir, digamos, su acción, ¿no? Es un poco la idea o el principio que siguieron. Y para esto, de nuevo, era necesario, si bien es bastante experimental, es totalmente necesario en algún momento tener una base de datos que diga qué proteínas reaccionan con qué droga y cómo interactúan, digamos, las proteínas entre sí. Esas son todas cuestiones que están en bases de datos biológicas. Después este es otro trabajo, también dejé el link por si lo quieren leer, no es trivial leer estos trabajos, pero también
la gente lo que trata de hacer en todos lados es un trabajo, digamos, de reposicionamiento de drogas, porque como les expliqué, es inviable una droga nueva. No quiero, digamos, andar en el detalle, pero también investigaron, digamos, lo que sería, vamos, simplemente a la última figura. Ellos estudiaron qué proteínas del humano interactúan con las proteínas del virus en distintos puntos y qué, digamos, drogas. Ellos acá estudiaron combinaciones de drogas, o sea, dijeron, bueno, si yo combino drogas y yo sé que estas proteínas del humano interactúan contra estas proteínas del virus, y estas proteínas del humano interactúan contra estas proteínas del virus, ¿qué combinación de drogas hace que el virus no pueda operar? Digamos, pero también está basado en exactamente la misma idea. Tratar de entender un poco cómo las proteínas del virus interactúan con las proteínas del humano, y en este vínculo de acá, de decir, bueno, en esta frontera, ¿qué drogas tengo que aplicar como para que el virus no sea efectivo? Esto también son todos análisis de redes. Es muy difícil, digamos, requiere su lectura, pero no es imposible. Dejo el link por si alguien lo quiere ver. Y un poquito para terminar, es qué se está haciendo en Argentina. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Primero, ¿por qué es importante secuenciar el genoma en Argentina? No sé si les llegó por las noticias o por varios lugares. La más famosa es que se habían secuenciado genomas en el ANLIS, en el Instituto de Referencia del Dr. Carlos Malbrán, fue lo primero. Eso es algo que se anuncia con bombos y platillos, pero se deja a la imaginación, digamos, del lector qué tan importante es. ¿Por qué? No qué tan importante, ¿por qué es importante? Digamos, un poco, pero ahora convencido de que es importante, digamos, porque permite tomar decisiones. En nuestro caso particular, cuando se secuenciaron las muestras acá, ya los chinos la habían secuenciado las muestras, ya estaba armado. Ahora lo que nos interesa a nosotros es entender un poquito, digamos, la estructura local, digamos. ¿Qué tan diferente es el virus acá que en el resto del mundo? Primero nos ayuda un poco a, como les mostré en el otro ejemplo, proveer datos locales a lo que es la epidemiología global, digamos. Eso se sube a los portales internacionales y ahí tienen un poco más claro, digamos, lo que es la red de infección. Y después para estudiar la variabilidad local, digamos. Por ejemplo, yo les había dicho que estaba el test para detectar COVID, y que dependía de, esto por ahí merece un segundo. Yo para detectar el virus, para realizar este análisis por PCR, lo que tenía que hacer es, necesitaba 2 secuencias, primer 1, primer 2, que están en el COVID, pero no están en el humano. Si yo empiezo a tener variaciones locales, o sea, si el COVID de Argentina empieza a ser muy distinto en esta parte de acá, quizá este test ya no sea efectivo. Entonces, es muy importante tener información local para decir, bueno, lo que viene de afuera, ¿me va a servir? ¿Me conviene? ¿Necesito tener cuidados extra? Potencialmente, ¿qué fallas puede llegar a haber? Después, no sé si lo sabían, la Agencia de Ciencia y Tecnología impulsó, digamos, una serie de subsidios en base a esto. Si a alguno le interesa saber bien qué se hace en Argentina, acá dejé dos notas de 2 diarios distintos para que nadie se pelee, que están los resultados. Dejé 2 ejemplos que son un poco más de los que yo conozco, que son del Hospital de Niños Gutiérrez, que lo que van a hacer, digamos, analizar los genomas, las cepas autóctonas y el diagnóstico. Eso voy a explicar brevemente ahora y ya terminamos. Y después, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba lo que se está haciendo es tratando de trabajar con kits de diagnóstico rápido. ¿Por qué es importante tener proyectos en Argentina? Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba el kit de diagnóstico rápido que se está haciendo es un poco de reemplazo a los que se importarían de Estados Unidos, porque Estados Unidos no te va a dar el kit, porque lo están usando ellos. Entonces es importante, digamos, tener proyectos e intentos de máquinas de diagnóstico a nivel local, como para esperar a que esas cosas, digamos, para estar atajado de que pasen esas cosas.
por ejemplo, todos los que le van a dar soporte, digamos, al grupo de Mariana Viegas del Hospital de Niños del Gutiérrez, es este proyecto de investigación informática, digamos, en conjunto del Sistema Nacional de Datos Genómicos y el grupo de informática, digamos, de la UBA. Yo trabajo un poquito en esto, y tiene distintas áreas, tampoco me quiero detener mucho, eso pueden consultarlo en la página, dejen el link en la presentación, pero la idea es de alguna manera hacer un procesamiento informático sobre todas las muestras que se secuencian de todos los pacientes, hacer un poco de análisis filogenéticos, digamos, tratando de poner un poco de valor agregado a lo que ya se hace internacionalmente. Después detección de sitios de potenciales de unión a ligandos, esto lo que se refiere es, ellos estudian la estructura tridimensional de lo que son las proteínas del virus y se fijan potencialmente qué compuestos, digamos, para hacer reposicionamiento de drogas un poco, o nuevas drogas, qué compuestos potencialmente, digamos, se van a unir a la proteína y potencialmente pueden servir para tratarla. Después estas son técnicas, digamos, no hay tiempo para explicar todo, pero hay técnicas puntuales para tratar el problema de la unión de una droga contra una proteína. Y, digamos, son todos approach, este es un approach un poco más experimental. Entonces, un poquito la idea de eso, de lo que es secuenciar, digamos, localmente, o por ejemplo en el grupo que les mostré recién, desde la perspectiva genómica, la idea es ver la variación local, o sea, qué tan distinto es el virus acá que en el resto de los lados, cómo me afecta el método diagnóstico, cómo afecta si llega a surgir un tratamiento, y yo sé que mi virus es distinto en el punto que el tratamiento afecta, qué problemas puedo tener, y entender un poco más, digamos, lo que es la epidemiología en Argentina y América Latina. Y lo que es la biología estructural, digamos, que es el estudio, digamos, de las proteínas y dónde se une la droga a una proteína determinada, y la idea es a nivel local, digamos, en realidad esto a nivel general, porque esto lo están haciendo varias personas al mismo tiempo, qué drogas se pueden proponer nuevas o para reusar esta es la proteína más importante, digamos, la que está trabajando el grupo, pero se puede proponer para otras proteínas siempre y cuando sean fundamentales para lo que es el tratamiento. Con esto terminé. No sé si alguno tiene alguna pregunta, lo que quieran. Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta ahí para poner en el chat o así? Tenemos micrófono abierto, cualquiera se puede sumar. Creo que me extendí, ¿no? Perdón. Pero, No, está perfecto. Timing perfecto. Encima para vos son 9:30, ¿no? Ahora. Sí, son 9:30. Sí. Buenísimo. Después, si alguno tiene curiosidad, digamos, de lo que es biología, o esto es más por ahí para las personas más... quería mencionar justo... En mi caso era que no sabía bien qué quería hacer, pero me interesa saber lo que es un doctorado, o qué se hace en un doctorado, me pueden escribir, digamos, si son... conozco gente que esté interesada, digamos. Ahí justo tenemos ¿puedo usar vacuna? Sí. Perdón. No, que justo quería mencionar, mientras ahora damos tiempo para responder esas preguntas que ponen ahí en el chat, Sofía está acá en la conversación también de Computer Society, tenía algo para mencionar de unos certificados. A ver, Sofía, ¿estás ahí? Sí. Hola chicos, ¿cómo va? Antes que nada, gracias Ezequiel por coparte con esta charla que a mí personalmente me pareció sumamente interesante, especialmente con lo que está pasando. Pero nada, nosotros a nivel IEEE siempre brindamos unos certificados de asistencia, sea para eventos, charlas o cursos que nosotros demos. Así que ahora por el chat voy a dejar un link, inscríbanse, dejen su nombre, su mail. Les pido por favor que el nombre, lo mejor posible, porque ese es el nombre que va a terminar en el certificado. Y los mails, bueno, de última, si en una de esas se confunden o tipean mal, si a la semana no les llega un certificado, pueden mandar mail nuevamente diciendo, che, ¿dónde está? Y si los mandamos, no hay ningún problema. Así que les dejo el link en el chat y cualquier consulta, cualquier duda, están todos los links, todos nuestros mails, nuestro Instagram allá ahí mismo, así que
no duden en consultarnos. Buenísimo. Bueno, gracias, Sofía, por eso. Y ahora sí, por las preguntas que ahí hay algunas en chat. Ezequiel. Acá me preguntan, ¿se podría usar vacuna, en vez de usar vacunas, otro tipo de soluciones? ¿Y es vacuna o droga, hasta donde yo conozco, digamos? Por algo es importante decirle que no a los antivacunas, digamos, la solución es la vacuna. Si no, la droga es un tratamiento, digamos, y suele ser algo mucho más caro. No es fácil fabricar una droga. Fabricar una vacuna tampoco, digo, pero siempre termina siendo a escala más barato. Había visto un par de proyectos usando luces UV. La verdad que no conozco, lo máximo que conozco de usar luces UV es para tratar algo más puntualizado, tipo un tumor. Pero para virus, la verdad que no sé si desarmará la cápsida o qué. No conozco. Sinceramente, luces UV para un virus no conozco. Lo máximo que conozco es tratamiento, que sé que la parte de óptica es para tratamiento puntual en algún cáncer, digamos, en algún tumor, pero es todo lo que conozco. Técnica CRISPR-Cas es útil para utilizar, que yo tenga entendido, no. Esa técnica es una técnica lo que se denomina de edición génica. No recuerdo ahora puntualmente bien, pero si mal no recuerdo era para introducir, digamos, una mutación en una secuencia de ADN en un lugar particular. No, creo que en este caso no serviría para nada. Y de todas maneras, esas técnicas que editan, digamos, que cambian el ADN, en general no se hay estudios y cosas así, pero no se usan para personas porque no es tan claro el efecto que va a tener también, ¿no? Esto siempre es mi intuición, porque ya hay preguntas que me exceden. Yo les paso mi intuición y ustedes después lo pueden chequear, pero todo lo que es editar el ADN de una persona no es muy recomendable, digamos. Lo más probable es que no pase nada, pero es un poco impredecible, en particular para lo que es el virus, entendería que no sirve para nada. Pero no vi no vi ninguna aplicación sobre eso hasta el momento, digamos. Quizá me la perdí, pero entendería que no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creería que estamos. Por mi parte, cualquier duda que tengan más allá de la presentación o de lo que es hacer un doctorado o esas cuestiones. O sea, hay cosas que me hubiese gustado preguntar antes de meterme, que hubiese estado bueno, así que si alguno está dudando o no sabe directamente qué es, me puede escribir y no tengo problema. Me llama la atención el contacto del EBI que conseguiste ahí en Reino Unido, eso a través de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Porque Sí. Empezaste biología, ¿no? Después la ingeniería. Claro, hice ingeniería, después trabajé en otro lado, después me interesó el tema de la bioinformática y, digamos, hoy por hoy en Argentina hay pocas empresas, a pocas me refiero a que las contás con, no sé si hay 2 o 3 como mucho, digamos, que puedas dedicarte a la bioinformática en un privado, o sea, no hay privados de bioinformática. Entonces, de alguna manera terminás en la academia, que no está mal, digamos, es lindo, es otra cosa. Es otra cosa. No te vas a hacer millonario, pero, digamos, si te gusta, digamos, todo lo que es el vínculo, digamos, de las ciencias más duras, digamos, con tu profesión, está bueno. Entonces, de alguna manera, me gustó el tema de la informática, pude conseguir una beca, que no es tan fácil a veces conseguir una beca cuando no te encargaste de eso, pero, digamos, se le puede encontrar la vuelta. Y, digamos, en un punto, digamos, de la beca yo conseguí un cargo en un lugar que se denomina Sistema Nacional de Datos Genómicos de Argentina. Ahí conseguí un cargo y ese cargo me permitía a mí apuntar una beca por 6 meses. También los estudiantes doctorales también tienen un montón, incluso más que yo, becas, digamos, para estudiar afuera o para hacer estancias cortas. Los doctorandos pueden hacer estancias de 2, 3 meses, 4, 6, algunos quizás se quedan un año, algunos incluso apuntan a becas externas que financian desde afuera. En mi caso, la beca está financiada por el
por el CONICET, eran 6 meses, y en realidad, digamos, mi jefe, digamos, que es en general todos los que son cabeza de laboratorio, hacen el vínculo informal con la persona acá, en este caso en el European Informatic Institute, en la parte de servicios químicos, y se propuso un plan de trabajo, digamos, se propone, bueno, Ezequiel en esos 6 meses va a hacer esto, y eso se presenta en el CONICET, y el CONICET te dice, bueno, sí, para tu cargo, hacer esta investigación va a ayudar en esto, esto y esto, entonces andá y hacelo, formate y volvé. Digamos, esa es la idea fundamental de todo lo que es las becas CONICET. Hay varios tipos, las becas CONICET, hay para becarios, investigadores, y después también uno siempre puede apuntar afuera, a ver qué. De hecho, me sorprendió, no esperaba, pero, por ejemplo, un día estaba en el gimnasio, digamos, había un gimnasio ahí en el mismo lugar, en el mismo, digamos, edificio, y empecé a hablar con una persona en inglés, y me dijo, ¿de dónde sos? Le dije, Argentina. Me dijo, yo también, bola, y trabajaba, digamos, y era de la UTN. Digamos, Épico. no hay mucha gente, digamos, no conozco mucho, o sea, él agarró, tiró el currículum, porque donde estoy yo no solo hace investigación, también hace servicio. Él tiró el currículum y está trabajando acá. Martín Pretesin, algo así. Y está trabajando acá, digamos. Y, digamos, no hizo investigación, pero le copó el lugar y está trabajando acá. Hay otros esquemas, digamos. Uno me parece que es una locura, pero estas cosas pasan. Súper casualidad, re interesante. Y, Sí. y la parte de biología, bioinformática, ¿ya te empezó a interesar de antes de la ingeniería en sistemas, durante o después? No, nada que ver. De más grande, o sea, a los 25, 26 años leí un par de libritos no sé si están familiarizados con la colección Ciencia que Ladra, y había un par que se trataban de biología. A mí uno me ha gustado, que era se denominaba, creo, el huevo de la gallina, que explicaba una serie de cosas de lo que son digamos, las células madre, o cómo se desarrolla, digamos, un ser vivo. Estaba bueno. Después me metí con un par de cosas online, y de repente hice una materia ahí en la UBA, que como egresado podés anotarte, me gustó, y seguí, pero no, de más grande me empezó a interesar toda esta rama. No fue que siempre lo tuve en mente. Me tomó por sorpresa, pero me gustó hasta el momento. Estoy contento, digamos, con lo que hago. Y algo para contar tenés. Muy interesante. ¿Algo para Bueno, contarle de acá, ponele? no, o sea, toda la experiencia, o sea, lo agarraste de más grande esto de la biología y bioinformática, pero bueno, Sí, lo arrancaste agarré de más después grande. y así. Me gustó lo que hice antes, pero digo, a veces me hubiese gustado tener panorama más amplio, digamos, a lo que era investigación, digamos. Por eso me ofrezco que si alguien es curioso me escriba, porque a veces por ahí, por el perfil, digamos, de nuestra carrera, no lo llegamos a ver mucho. Que por ejemplo no es la orientación de nuestra carrera, pero digo, a lo mejor está bueno hacerse determinadas preguntas, o decir, mira, aparte de ir a una empresa puedo hacer esto. Esas cuestiones no sé, me parece interesante. A lo mejor les cuento de qué se trata y dicen, no, horrible, y ya los convencí de para dónde no ir. O a lo mejor les parece, digamos, interesante. A mí Sí, de particularmente referencia. trabajar acá estos meses me gustó mucho. Yo, por ejemplo, no había nunca venido a Europa, y si bien hablo, y tampoco es que hay que ser bilingüe, digamos, yo hablo medio en indio y te entienden, y hablé con gente de todos lados, y con gente de todos lados, gente muy buena, otra dinámica de laburo, otras cuestiones, y la verdad que súper bien. El lugar donde estoy yo en particular es muy lindo, así que no. Realmente hacer estas cosas, yo siento que me enriqueció mucho toda la experiencia de estar acá. Aunque haya sido parte de pandemia, parte de esto, me gustó. Fascinante. Bueno, cualquier cosa, ahí está tu mail en pantalla. Y bueno, nos tiene el contacto de IEEE para la gente que está escuchando. Así que cualquier cosa nos escriben, alguna idea, feedback o cualquier cosa, consulta, como decía Ezequiel. Ahora tienen a alguien ingeniero y así referente que ya hizo esta pasantía en Reino Unido y demás. Así que alguien para preguntar de eso, si tienen interés de hacer eso, tienen. Así que bueno, muchísimas gracias Ezequiel por sumarte.
No, muchas gracias por invitarme a dar la charla. Espero que haya servido. Cualquier cosa estoy para. Dale. Bueno, después esto está grabado. La grabación de esto lo vamos a pasar con los certificados así que se lo pasamos a todos. Para acá me preguntan, ¿la vacuna siempre abarca todas las cepas del virus? ¿Pero puedo seguir? Sí, voy. Las vacunas siempre abarcan todas las cepas del virus, y si uno trata de que sí, porque si uno hace una vacuna que funciona en un lado del mundo y otro no, termina no siendo muy conveniente. Igual no sé si saben, pero las vacunas por algo se renuevan todos los años. Por en general, no me acuerdo, ya te di, creo que el sincicial respiratorio muta todos los años, entonces todos los años tienen que adaptar la vacuna, pero bueno, ya tienen lo que se llama una puesta a punto, que no es que tienen que empezar de cero, ya como que van iterando las distintas vacunas y lo van cambiando. ¿Hay mucha diferencia en las que se están haciendo en diferentes partes del mundo? No, yo entendería que no, que todos tratan de hacer una y de sacar plata con una, porque no escapa de la economía hacer una droga o una vacuna. Tratar de hacer una que le sirva a todos. Y no, listo, esta es la última pregunta que hicieron. Cualquier cosa me escriben. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ezequiel, ahora hablamos, así que gracias a todos por sumarse. Cualquier cosa. Hasta luego.